Muy buenas noches. Con ustedes una vez más, Tatiana González y su programa Diálogo con las Ciencias. Hoy vamos a conversar de un tema de vital importancia para usted que está viendo este programa. El tema de hoy se denomina los Ayllus, una opción civilizatoria. Este no solamente es un tema de análisis, sino un camino a seguir para quienes estamos despiertos. En esta ocasión nos visita gratamente el ingeniero Roberto Peñaranda Padilla. Roberto, buenas noches. Una alegría tenerte en el programa. Buenas noches, Tatiana. La alegría es mía. Es un gusto, un placer verte. Un saludo a todos los que ven tu programa. Gracias por invitarme. Roberto, sé que tú eres un ser de sabiduría. Sé que has venido resignificando contenidos, sentidos y significados a la luz de la crisis global que estamos viviendo. ¿Qué denotaciones y connotaciones tiene para ti el término Ayllu? Muchas gracias por tus palabras, Tatiana. La palabra Ayllu es algo que denota con mucha fuerza una humanidad que todavía persiste hasta ahora y que aprendió a vivir en unidad con la Tierra, con todo el planeta, y que ha sabido mantener, a pesar de toda la historia que ha tenido en contra muchas veces, y hablamos mucho antes del Incario, ¿no? No se tiene una data precisa de cuándo aparecen los Ayllus. En el Incario ya se conocían los Ayllus. Y los Ayllus han sabido sobrevivir a todos los momentos de cambio en la historia de la humanidad. Y ahora que vivimos en una civilización impuesta a nivel global, venida desde Occidente, los Ayllus siguen manteniendo esos principios que son el ejemplo a seguir, como tú decías, para poder encontrar un camino de vida en equilibrio en la tierra, ¿no? Que respete la abundancia en todo y en todos, y que enseñe al ser humano desde que es niño a vivir en sabiduría. Eso es lo que denota para mí el Ayllu, querida Tatiana, y es algo muy importante a profundizar ahora. El Ayllu no solamente tiene una concepción, si vale el término, para ser comprensible a la población humana, ¿verdad? Sino el Ayllu se extiende a lo que es la tierra, el territorio, a esta forma de relacionamiento con todos los miembros de la gran familia, Roberto. Sí, Tatiana, sabes, yo me he dado el trabajo de buscar información, ¿no? De estudios que hayan sobre el Ayllu. Había un tiempo en los años 80, 70, 80, donde el Ayllu aparecía muy fuerte, ¿no? Por el tema de Warisata y lo que significaba en la educación. Pero si ahora buscas información sobre los Ayllus, hay mínima información realmente, ¿no? Pero cuando encuentras la información, por ejemplo, el libro de Fernando Untoja, ¿no? Que es Retorno al Ayllu, o de Bautista Saavedra, el Ayllu, Estudios Sociológicos, o La Taica, Teoría y Práctica de la Escuela Ayllu, de Carlos Salazar Mostajo, que son libros que he encontrado, sabes que encuentras una tergiversación academicista e intelectual de lo que es el Ayllu, ¿no? Entonces, creo que lo mejor es ir y hablar con el Ayllu. Como te decía, a pesar de que ha pasado mucho alrededor de su historia y han tenido que adaptarse a tantas cosas que ha vivido el mundo y Bolivia, pero mantienen todavía esa relación del Ayllu. Y cuando hablas y les preguntas, ¿y qué es el Ayllu? Ellos te dicen, es todo, ¿no? Entonces, ¿cómo delimitar el Ayllu?
Si lo vemos desde nuestra sociología, desde nuestra geopolítica territorial, el Ayllu es un espacio delimitado, ¿no? Donde viven pueblos indígenas ancestrales. Y ahí ya no hay diferencia entre un Ayllu o un pueblo indígena de territorios de llanos, por ejemplo, ¿no? Donde igual se los enmarca en TCOs. Pero lo interesante es que cuando hablas con ellos, ellos te dicen, todo tiene vida, ¿no? Y todo es Ayllu. Y nosotros, como seres humanos, somos parte de ese Ayllu, ¿no? Entonces, el Ayllu denota ese entretejido y esa mirada que es ahora tan necesaria recuperar, porque es tan vital que ahora veamos al territorio como algo vivo, y todo lo que compone el territorio como algo vivo, con lo cual puedes dialogar y puedes conversar. Y cuando hablas eso con personas que están profundizando sobre el Ayllu desde una mirada academicista o desde los criterios de la civilización dominante actual, eso se invisibiliza, ¿no? Pero los Ayllus tienen muy claro eso y creo que es importante verlo en algunos ejemplos. Pero tal vez más adelante te puedo contar algunos ejemplos de cómo ellos lo ven, pero es eso el Ayllu. El Ayllu es todo. El Ayllu es el agua, el aire, la montaña, es el sol, la luna, es el aire que respiramos, son todos los que componen, ¿no? La llama, la vicuña, el puma, el zorro, el cóndor, o sea, todo eso es Ayllu, Tati. Claro. De lo que se trata es de recuperar esas formas de relacionamiento, reconociendo a cualquier componente de la gran familia como un ser vivo, como una identidad diferente y semejante, con quienes nos cocriamos, ¿verdad? Roberto, ¿por qué el Ayllu se constituye en una opción civilizatoria frente a este modelo de sociedad dominante? Lo hermoso cuando hablas con las personas del Ayllu es de que hay ritos y mitos que te conducen a poder sentir esa afirmación de que todo tiene vida, ¿no? Entonces no es un parámetro intelectual, pero ese sentir que todo tiene vida se refleja en otra forma de hacer lo que llamamos economía, ¿no? Tiene otra forma de hacer lo que llamamos familia, tiene otra forma de hacer lo que llamamos medicina o salud. Entonces, ¿por qué? Porque ya no es una imposición del ser humano sobre el territorio, ¿no? Es decir, en la civilización dominante que conocemos ahora nos han enseñado de que la economía es como tú administras, ¿no? Esa casa que tú tienes de acuerdo a la terminología de donde proviene, ¿no? Epistemológicamente, la economía es cómo administras esa casa. Pero cuando lo ves desde el Ayllu, más bien te muestra de que no es que tú administras nada, ¿no? Y que no hay una escasez, sino más bien todo está en una abundancia y lo que tienes que hacer es fluir en esa abundancia y para poder fluir tienes que escuchar a todo lo que te rodea. Entonces, esa otra forma de economía resulta ser mucho más importante ahora porque no es depredadora, no es explotadora, no es expansiva, sino más bien es de cocrianza, como tú lo dices, ¿no? Y para ponerte un ejemplo, nosotros podemos ver la producción de llamas en el territorio de Ayllus y eso le genera una economía para la supervivencia. Pero cuando hablas con los Ayllus, esa subpoblación de llamas, esa población de ganado que lo podemos llamar nosotros desde la mirada occidental, para ellos es familia, para ellos es el Ayllu mismo. Entonces, yo me acuerdo una vez estaba en el Ayllu Yuraj y ya casi estaba empezando a nevar y las señoras me decían, hemos logrado encontrar, hacerles casitas a nuestras llamitas, ¿no? Entonces tienen ahí lo que nosotros conocemos como apriscos, son las casitas de las llamitas con adobe, han probado de ponerle techo de paja, techo de calamina, probando a ver con qué no se asustan las llamitas, porque no quieren que se asusten. Y ellas me decían es que cuando nieva y no hay donde ellas se resguarden, empiezan a llorar ellas y nosotras lloramos con nuestras llamitas, ¿no?
Entonces, esa es otra forma de acercarte a eso que nosotros denotamos territorio y economía, si no hay una relación viva, donde todo tiene vida y todo tiene que estar en un equilibrio, ¿no? Y todo tiene que estar en una abundancia y en las condiciones óptimas para ese equilibrio y esa abundancia. Entonces, es muy importante el poder recuperar estas percepciones y planteamientos que tiene el Ayllu para poder encontrar otras formas de construir la civilización, de plantear una humanidad hacia el futuro y que tenga las bases de vida en equilibrio y que no estemos en esta crisis climática a la cual hemos llegado y de la cual no podemos salir porque seguimos apoyándonos en los mismos pilares que la civilización ha construido para llegar a esta crisis, ¿no? Ya muchos lo han dicho, no podemos seguir más por ahí y hay que encontrar las alternativas. Entonces, he encontrado que mirar al Ayllu y reproducir al Ayllu en las condiciones de vida de la urbe es muy importante y por eso ahora están apareciendo jóvenes que están hablando ya de los Ayllus urbanos, ¿no? Y están viendo cómo recuperar esta mirada e incorporarla en la vida urbana, porque tampoco nos podemos aislar de todo. Y los Ayllus nos han enseñado de que no hay que aislarse, más bien hay que adaptarse, hay que acoplarse, pero hay que tener una fuerte presencia de identidad, ¿no? Y la identidad, cuando le preguntas al Ayllu ¿y qué es la identidad? Te dice, pero es todo. ¿Por qué? Porque todo es Ayllu, todo es la Pacha, ¿no? Todo es vida. Entonces es muy importante, Tati, el poder mover los ojos y nuestros análisis sin tergiversarlos desde las categorías occidentales impuestas, encontrar otras categorías desde nuestra identidad que nos ayuden a reproducir eso, ¿no? Y eso es algo que históricamente el país ha intentado y reiteradamente también se ha aplazado porque seguimos queriendo sustentarnos en los códigos y en estas categorías occidentales de pensamiento que no nos permiten llegar a ese sentimiento del que nos hablan los Ayllus, ¿no? Roberto, hablando económicamente, prestándonos este término, siempre digo yo, el Ain y la Minca serían, desde tu perspectiva, desde tu vivencia, elementos rescatables al presente. Tati, te comparto, porque esta es una pregunta fundamental, ¿no? Y se lo hace ahora al interior de los Ayllus, es decir, a ver, ¿cómo podemos seguir replicando la Minca, el Aini o el Topo o bueno, tiene un montón de prácticas, un montón de nombres que ahorita no vale la pena irlos enumerando porque pueden generar más bien confusión y hay que irlos profundizando, ¿no? Pero andan analizando el tema porque las condiciones actuales de cerco alrededor del Ayllu son tan fuertes que tiene que haber una nueva adaptación, ¿no? Y los mismos Ayllus dicen, nos hemos mantenido hasta ahora con ciertos principios, pero parece que debemos hacer ciertas modificaciones. Eso sí, el Aini, la Minca o cualquier otra práctica que tiene el Ayllu es funcional a la forma de vida que tiene el Ayllu, ¿no? Al modelo de vida que tiene el Ayllu. ¿Y por qué es funcional? Porque cuando el Ayllu dice todos somos familia, ¿no? Y tú ves ahí cuando se camina en el Ayllu, todos saludan, pues, tata y mamá, y no veo, o sea, todos somos familia, todos son papás, todos son mamás, todos somos hermanos, y esa forma de vida, ese modelo de vida, donde no hay la separación del núcleo familiar, donde no hay la presencia del ser libre, ¿no? Es decir, tú tienes tu casa y el vecino no puede meterse en las decisiones que tú tomes en tu casa. En el Ayllu sí se respeta eso, pero sí todos ven de cómo estás viviendo también, ¿no? Eso en nuestra forma de vida actual puede ser chocante, puede ser realmente complicado, porque no te permite generar estos lazos comunitarios que llamamos, ¿no? Estos lazos de la familia ampliada.
Entonces, y peor todavía cuando esta familia ampliada dice, bueno, vamos a sembrar, hay que pedir permiso, pues, ¿no? Al viento, al agua, a la semilla, hay que tratarla. Ellos dicen, cuando vamos a sembrar, por ejemplo, no pueden haber peleas, no pueden haber rencores, no puede haber rabia. ¿Por qué? Porque la semilla siente eso, ¿no? Entonces, todo tiene que estar en alegría, tenemos que sembrar en alegría y cualquier problema se tiene que postergar. ¿Por qué? Porque no es importante el ser humano, es importante todo, ¿no? Entonces la semilla tiene que estar feliz, la tierra tiene que estar feliz. Por eso los ayllus siempre se preguntan y dicen, ¿por qué siempre nos peleamos en Bolivia cuando hay que sembrar? ¿No? Si sabemos que la cosecha no va a ser buena. Siempre en octubre, septiembre, octubre, noviembre estamos peleándonos, ¿no? No tiene que haber pelea, tiene que haber alegría, porque de esa manera es que nosotros nos vinculamos con todo. Entonces, cuando vemos estas prácticas del ayllu, eh, el ayllu no es algo que lo maneje de una manera consciente y lógica, sino que es algo completamente natural para ellos. El hecho de decir, vamos a sembrar, bueno, tenemos que estar todos, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos aislar a nadie, o sea, ni a nada, ¿no? Entonces tienen que estar los apus, tienen que estar los ahuichos, las ahuichas, tienen que estar los más viejitos, los sabios, tienen que estar los más niños, tienen que estar todos, porque todos tenemos que compartir esto, ¿no? Porque de eso se trata la abundancia, de eso se trata el equilibrio. Entonces, lo que para nosotros son prácticas que nos ayuden a recuperar tienen un trasfondo y ese trasfondo es de que, y creo que es la lección fundamental, por más de que nosotros practiquemos un Aini o una Minca, si no estamos en este punto del modelo de vida donde vemos que todo tiene vida, el Aini o la Minca se vuelven unas estructuras las cuales replicar con ciertas reglas cuando es algo más vivo, ¿no? Entonces, el recuperar esto tiene este trasfondo, de decir, todo tiene vida y tenemos que hablar con todo. Creo que por ahí va y las prácticas nos ayudan a ver cómo es que podemos reorganizarnos. Tal vez ya no se llame Aini, Tati. También con los ayllus decimos eso. Ya, si vamos a replicar esto, tal vez no se tenga que llamar Aini, tal vez tiene que tener otro nombre, pero sigue manteniendo esos pilares fundamentales que implican ese mantener relación con todo, todo tiene vida y todos tenemos que entrar en ese equilibrio y abundancia y sabiduría de saber cómo está todo bien, cómo hay algo que está fuera de equilibrio, ¿no? Entonces, y te digo esto porque los ayllus están arrinconados, ¿no? Las aguas que antes tenían para regar ahora están contaminadas por la minería, las tierras que tenían para bofedales ahora están siendo avasalladas por la producción de quinoa y ellos se sienten arrinconados, ¿no? Y no es fácil lo que están viviendo, porque salir del ayllu implica entrar en otra lógica, en otro modelo de vida que es bastante duro, ¿no? Y ahí hay un montón de ejemplos que los he ido hablando con los ayllus y que son duros, realmente te conmueven cómo es que alguien sale del ayllu y tiene que vivir alrededor del alcoholismo, ¿no? Y un montón de otros elementos que tergiversan terriblemente su modelo de vida luego. Roberto, en estas condiciones históricas en las que estamos viviendo, ¿es posible replicar el modelo de ayllu en nuestras condiciones al presente? Sí, es posible. Uno, porque hay mucha gente que está buscando una alternativa que tenga una identidad también, ¿no? Es decir, hay alternativas en la India, hay alternativas en la China, pero cada lugar tiene su propia identidad y tenemos que encontrar una alternativa andina, ¿no? Tenemos que encontrar una identidad amazónica también y tenemos que encontrar la manera a nuestra manera. Entonces, hay mucha gente que está buscando esto, entonces es posible de ser replicado. Segundo, los ayllus ahora están en un momento de despertar y no es porque ellos lo hayan decidido como seres humanos, sino porque también hay una predisposición desde los apus para mostrar lo que significa nuevamente esta forma de vida en equilibrio.
¿no? Entonces, cuando un Ayllu va a hacer algo, tiene que pedir permiso. ¿Y a quién pide permiso? A los seres tutelares, ¿no? Y esos son los apus grandes, y también hay apus menores, hay ahuichos, ¿no? Que van guiando. Por ponerte un ejemplo, en el Ayllu, creo que era en el Ayllu Yuraj, o en uno de los Ayllus con los que estaba, decían, queremos retomar el tema de hacer el trueque, ¿no? Es decir, hacer todo ese viaje para volver a retomar el trueque. Y ha habido un grupo del Ayllu, de jóvenes, que han dicho ya, nosotros vamos a hacer todo el recorrido del trueque, ¿no? Vamos a pedir permiso a los apus, porque de ahí hay que ir a la mamala, que es el Salar de Uyuni, y hay que pedirle permiso a la mamala para seguir el recorrido con todas las llamas y llegar a los valles donde se hacen los trueques tradicionalmente, ¿no? Ellos saben de que ahora en los valles ya no se los espera, antes se los esperaba con grasa, se los esperaba con coa, ¿no? Porque sabían que estaban viniendo los ayllus y se tenía que hacer este intercambio, pero ellos dicen es posible volver a retomar estas prácticas. ¿Para qué? Para que los ayllus tengan acceso a otras alimentaciones más a partir del trueque, pero también para que se restablezcan los lazos familiares, ¿no? Con los territorios más bajos. Te cuento que la primera experiencia fracasó y los del Ayllu decían, hemos fracasado, no hemos podido llegar, ¿no? Y cuando se han puesto a hablar con los abuelos les decían, ¿y en tal lugar le has pedido permiso a tal lago? Y decían, no. Y los abuelos decían, pero tienes que pedirle permiso, pues ahí es importante, él es el que te deja pasar, si no le pides permiso no vas a poder pasar. Y ellos decían, con razón, ¿no? Porque hemos querido pasar y ya ese rato, pucha, se han puesto mal las llamas o nosotros nos hemos puesto mal y hemos tenido que ir retornando. Entonces, mira cómo es la mirada en el sentido de que volver a hacer la práctica del Ayllu, de conversar con todo lo que está alrededor, tiene que ver también con lo pongo siempre entre comillas, una modernización del Ayllu, no sé, lo pongo además con signos de interrogación, una adaptación de lo que es así del Ayllu a las condiciones actuales, y creo que eso es algo que se tiene que analizar también desde los Ayllus y desde los pueblos indígenas de llanos. Entonces, no es algo que nosotros vamos a definirlo, tampoco lo de los Ayllus lo definen, en realidad lo definen los apus. Entonces, hablando con los apus, te dicen, sí, ha llegado el momento, ¿no? Y sí, va a significar un choque fuerte, pero hay que volver a compartir lo que significa esta forma este modelo de vida, ¿no? Que ahora lo estamos llamando el modelo de vida del Ayllu. Gracias, Roberto. Estamos prácticamente con la hora pico. Amable audiencia, estas han sido las reflexiones del ingeniero Roberto Peñaranda. Él plantea básicamente la recuperación entre el ser humano y la naturaleza, esta reunidad, esta revinculación, pero más que revinculación, este sentimiento de unidad. Él plantea también otras opciones de vida, recuperar esas otras opciones. Habría también que redefinir otros conceptos, posiblemente cambiar el término desarrollo por desenvolvimiento, porque el desarrollo apunta al fortalecimiento de la lógica del capital. Reemplazar el término madre tierra por madre y padre, porque todo es positivo y negativo dentro de lo que es la gran familia. Reemplazar con seguridad también otros términos que hacen posible la recuperación ser humano-naturaleza. Hasta la próxima.